Gloria a Dios, aleluya, con el gusto de siempre les saludo, hermanos en la fe, amigos que nos ven y que nos siguen a través de nuestro canal oficial de YouTube. Que el Señor les bendiga y les guarde siempre, pues en sus manos estamos seguros. Iglesias hermanas de Morelos y de Oaxaca, gracias por estar con nosotros en una lección más de nuestra escuela dominical. Por eso, hermanos, les voy a invitar para que juntos abramos las Sagradas Escrituras en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo número 6, y vamos a leer los versículos del 11 al 18. Le pido, hermano, en el amor de Cristo, que tenga siempre en sus manos la palabra de Dios, para que juntos podamos escudriñar y poder entender el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy, en cada predicación y en cada escuela dominical. Si su esposa, sus hijos están con usted, qué gran bendición que juntos como pueblo, como iglesia, podamos escudriñar la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo número 6 lo siguiente: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. También dice la Escritura en el versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De que aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, delante de su presencia, Señor, inclinamos nuestro rostro, porque es nuestra voluntad, oh Padre eterno, dar honra y gloria a su persona, a su presencia, porque digno eres, Señor, de recibir toda alabanza, toda gloria y todo honor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le rogamos que en esta mañana sea usted con nosotros, que hable a nuestras vidas, Señor, y derrame sobre nuestros corazones el mensaje, la palabra que usted tiene para nosotros. Hoy, Señor, usted nos llama a estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Hoy, Padre Santo, usted nos llama para que no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hoy, Padre Santo, le rogamos, hable a nuestras vidas, instrúyanos, capacítenos, Señor. Permita que hagamos memoria a través de su palabra de lo que usted, Señor, desde los tiempos antiguos tenía preparado para los tiempos presentes. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, le ruego una bendición especial para mis hermanos en la fe, allí en sus hogares, allí en sus casas y con sus familias. Guárdelos siempre, Señor, en el hueco de su mano. Bendígalos en todas las áreas de sus vidas y que en sus hogares su paz y su bendición sea con ellos. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy ponemos en sus manos nuestras vidas. Hoy ponemos en sus manos, Señor, todo nuestro entendimiento y abrimos nuestro corazón para que su palabra sea anidada en nuestro corazón
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le damos toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Amén y amén. Estamos llegando al final de la carta de los Gálatas, una carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas con una clara evidencia del desarrollo del Evangelio de Cristo en Galacia. Gracias a esta carta sabemos de la misión del apóstol Pablo en una provincia que cubría una gran parte de la zona central del Asia Menor, una provincia de descendientes de antiguas tribus celtas o gálatas o galacios que habían emigrado desde el centro de Europa y se extendieron poco a poco hasta los límites de la actual Turquía. Sabemos, por el testimonio personal de Pablo en sus cartas, que él anunció allí a Jesucristo. Y no cabe duda que durante el tiempo que él estuvo allá, fundó iglesias cristianas dispersas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Los creyentes de Galacia al principio vivían una vida en comunión en Cristo, una vida maravillosa por causa del Evangelio. Pero un tiempo después, aquel primer amor empezó a enfriarse por causa de serios problemas doctrinales. Por eso el apóstol Pablo se sintió movido a escribir esta carta en la que por una parte reprocha la frágil fe de los Gálatas y por otra denuncia las doctrinas erróneas de falsos maestros que se habían introducido sutilmente entre los Gálatas. Con esas y otras expresiones, el apóstol Pablo se refiere a algunos grupos judíos que recorrían las iglesias recién formadas y las trastornaban con enseñanzas erróneas, opuestas al Evangelio, y que además atacaban la autoridad y la legitimidad del apóstol Pablo. Aquellos hermanos a quienes Pablo tacha de falsos maestros, intentaban convencer a los hermanos de Galacia de que el Evangelio de Jesucristo, para ser perfecto, tenía que ser sometido a la ley de Moisés y mantenerse en vigor la práctica de la circuncisión. Eran, pues, judaizantes que pretendían apartar de la verdad el Evangelio a quienes habían recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Pablo advirtió del serio peligro que corrían las congregaciones cristianas visitadas por los judaizantes. Les advirtió que se trataba de un peligro real que afectaba la ley y la vida de la iglesia y que venía a perturbar el sentido del Evangelio único de salvación por Cristo. Hoy, hermanos, la Iglesia de Cristo de igual forma se encuentra vulnerable ante las acechanzas de falsos maestros, pastores o apóstoles que se están introduciendo en las iglesias y que también introducen doctrinas erróneas en las iglesias. Y desgraciadamente, hermanos débiles en su fe y otros que viven en su carne, lejos de vivir una vida en el Espíritu, ceden, caen y creen en doctrinas apócrifas que los apartan del verdadero Evangelio de Jesucristo. Por eso, hermanos, vuelvo a las Escrituras de los Gálatas, retorno a esta carta del apóstol Pablo para recordar a todos aquellos que han dejado atrás la sana doctrina para volverse a los rudimentos del mundo,
para vivir en su carne costumbres y tradiciones mundanas, que más vale gloriarse en la cruz de Cristo y crucificar nuestra carne. Por eso, el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Qué está escribiendo el apóstol Pablo? Está escribiendo palabras de exhortación. Está advirtiendo del peligro que puede destruir la fe de la iglesia. Él está enfatizando en las palabras que escribe a la iglesia. Subraya, escribe con su propia mano lo que quiere decir a la iglesia. Por eso, hermanos, ahí en el versículo 12 y versículo 13, el apóstol Pablo dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quienes quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entienda lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta cita. Él está diciendo que estos falsos maestros que obligan a los cristianos de Galacia a cumplir con la ley de Moisés, es decir, con los mandamientos dados por Dios a Moisés, ni ellos mismos cumplían fielmente los mandamientos, porque para guardar los mandamientos de Dios, hermano, necesitamos vivir una vida en sujeción a Cristo, es decir, una verdadera conversión a Cristo. Pero estos judíos de aquella época no aceptaban a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Por lo tanto, su aparente obediencia hacia la ley mosaica era fruto de su propio esfuerzo, de su dominio propio. Cuando eran vistos por los hombres en las calles, en las plazas, en las sinagogas, ellos eran como esos sepulcros blanqueados, guardaban la ley. Pero cuando se encuentran solos, lejos de los hombres, apartados en la intimidad, entonces no guardan la ley. Porque para guardar la ley, para guardar los mandamientos de Dios, aún en la intimidad, se requiere, hermano, de una transformación en el corazón que solo puede hacer en la vida de los hombres nuestro Señor Jesucristo. Ahora, les recuerdo que a lo largo de los siglos la iglesia ha sido atacada y reprimida. En los tiempos de Pablo, la iglesia era perseguida principalmente por judíos. Recuerde usted que fueron los romanos quienes crucificaron a Cristo en la cruz, pero fueron los líderes religiosos, los propios judíos, quienes llevaron a Cristo a la cruz. El ser cristiano en los tiempos de Pablo, hermanos, era muy peligroso, por causa de la cruz de Cristo, por supuesto. Y Pablo advierte a la iglesia de Galacia que para no sufrir persecución, los judíos conservadores de aquella época promulgaban la ley judía. Hoy, hermano, aunque los métodos han cambiado, la iglesia sigue siendo perseguida por el radicalismo religioso e incluso por la discriminación de la propia familia. En Oriente Medio, por ejemplo, la iglesia lucha por mantenerse firme ante los ataques de la guerra, el fuego cruzado y la intolerancia religiosa de los islámicos. En África, los cristianos soportan ataques violentos liderados por grupos radicales. En el continente asiático, hermanos, la ideología comunista define las acciones de las clases dirigentes, lo que vuelve peligroso para los cristianos un gobierno dictador como el gobierno de China o el gobierno de Corea del Norte. En la India, el nacionalismo de los indios ha fomentado los ataques contra las iglesias,
les queman sus Biblias y maltratan a los cristianos constantemente. Aunque parezca difícil de creer, la persecución a los cristianos también está presente en Latinoamérica, donde está afectando principalmente a los hermanos de las comunidades rurales con muy escasos recursos, o también a aquellos que pertenecen a alguna tribu indígena conservadora a sus costumbres, a sus religiones, a sus tradiciones, etc. Los grupos armados y el crimen organizado también actúa contra la iglesia, hermanos. Cuenta la historia de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba airada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre: si tú y tu familia no se retractan de vuestra fe, todos morirán. El hombre no sabía qué hacer ni qué decir, así que lo único que le vino a la mente fue una canción que él escribió cuando entregó su vida a Dios, y comenzó a cantar: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Pero ocurrió algo lamentable. Sus hijos fueron muertos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Le dieron otra oportunidad. Esta vez, la vida de su esposa era la que estaba en riesgo. Pero él siguió cantando: aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad, esta vez para salvar su propia vida. Pero él siguió cantando. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A pesar de que ese hombre y su familia murieron aquel día, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente, el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea, en la misma plaza, y abandonó su antigua fe y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría y el evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar su vida. Entonces, la persecución es real y año con año aumenta, así como aumenta la violencia. En los tiempos del apóstol Pablo, los judíos conservadores querían evitar esto. Querían evitar ser perseguidos y hoy en día, hermano, en parte, muchos temen ser cristianos para evitar precisamente ser rechazados socialmente o reprimidos por el radicalismo religioso. Pero las Escrituras, hermanos, las Escrituras nos recuerda que las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, ahí en Mateo 16, 18, pues el Espíritu de Dios está sobre ella, sobre su iglesia. El Señor Jesucristo
nos ha llamado para predicar las buenas nuevas y proclamar la salvación a toda criatura. Y con esta convicción, hermanos, con este llamado, con este espíritu de valentía, de poder, de amor y de dominio propio, así como el apóstol Pablo, debemos nosotros continuar predicando la palabra de Dios. Amén. Mire, cuando el creyente en verdad no tiene a Cristo en su corazón, vive una vida de arrogancia, causa confusión, causa división en el seno de la iglesia. No se quiere disciplinar, no se quiere sujetar a la palabra de Dios, aun cuando se dice sabio de la misma palabra de Dios. Todos los que aparentemente son cristianos, pero viven agradando a su carne y también acomodan la palabra de Dios a su propia concupiscencia, son los que perturban a la iglesia, a los débiles en la fe. Y entonces los creyentes ceden, los creyentes caen en doctrinas falsas que los apartan del verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en Gálatas 6:13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que si el cristiano busca gloria, que la busque en la cruz de Cristo. Por eso dice en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sin duda, hermano, la gloria del cristiano tiene que ser solo la cruz. El verdadero cristiano solo debe vivir en Cristo, no en su carne, gloriarse en Cristo y no gloriarse en su carne. En los tiempos del apóstol Pablo, la cruz era símbolo de ofensa a la dignidad religiosa de los judíos, era símbolo de desprecio, era símbolo de ridiculez, era símbolo de vergüenza hacia los judíos religiosos. Para nosotros, hermano, la cruz de Cristo representa misericordia, representa amor y representa salvación en Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, yo quiero gloriarme en la cruz de Cristo. Cuando el apóstol Pablo predica de Cristo, no está tomando para sí la gloria, sino está poniendo a Cristo en el lugar más alto, en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Está poniendo a nuestro Señor Jesucristo en el lugar más alto y más sublime. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Así el apóstol Pablo está haciendo aquí al escribir esta carta. Hermanos, no podemos decir que nos gloriamos en Cristo cuando nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón están atentos a las cosas de este mundo. Y lo que es peor, cuando estamos deleitándonos en los placeres del mundo. Si realmente hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor, si de veras queremos enaltecer la gloria de Cristo, entonces tenemos que olvidarnos de las cosas que atraen y seducen al mundo. Leamos Gálatas 6:15, el apóstol Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hermano, ¿de qué sirve tener todo el conocimiento de la palabra si no se vive la palabra de Dios? ¿De qué sirve ser muy religioso, apegado a costumbres y tradiciones como estos judíos en los tiempos de Pablo? Si los que realmente es importante, hermano, de acuerdo con el Señor Jesucristo, de acuerdo con el apóstol Pablo, es la nueva creación. Es decir, la nueva vida en Cristo, la nueva criatura, la que ha nacido en Cristo. Eso es lo más importante. La nueva criatura que refleja el carácter de Jesucristo. Pero ¿cómo podemos
ver el carácter de Cristo en una persona que solo se mueve por las obras de la carne, por la idolatría, por las disensiones, por las contiendas, por las herejías, y no lo mueve el fruto del Espíritu, que es el amor, para llevar a las personas, a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, en nuestra congregación, nosotros promovemos que el Evangelio de Jesucristo se comparta a toda criatura. Se promueve la preparación y la capacitación de los creyentes en la palabra de Dios a través de proyectos como Escuela Bíblica, de vacaciones, La Gran Aventura, Festiniños o campañas de evangelismo. Estamos a favor del evangelismo en campamentos, en niños, en jóvenes y matrimonios, porque allí predicamos a Jesucristo y mostramos lo que Jesús ha hecho por el mundo entero, por la humanidad entera. Entonces, las almas, hermano, vienen a Cristo y vienen llorando, arrepentidos de sus vidas llenas de pecado. Qué hermoso es ver, hermanos, cuando un pecador se arrepiente y desea entregar su vida a Cristo. Hoy más que nunca es necesario predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, hacer discípulos, enseñándoles a caminar tomados de la mano de Cristo. Solo Jesucristo es la salida, porque cuando Él llega a nuestra vida, cuando Cristo llega a nuestra vida, acaba con el viejo hombre y nace la nueva criatura. Esa criatura, la cual vive en obediencia a su Dios, la criatura que vive en el Espíritu y no en su propia carne. Llegamos ahora a la parte final de la carta del apóstol Pablo. Versículo 16 dice la palabra de Dios: y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. ¿A qué regla se refiere el apóstol Pablo? Se refiere a la disciplina de andar como nuevas criaturas, es decir, gloriándose en la cruz de Cristo. En esto se resume la vida cristiana: andar con Cristo, caminar con Cristo, obedecer a Cristo. Pero, ¿qué significa caminar con Cristo? Significa, hermano, estudiar la palabra. Significa, hermano, leer la palabra constantemente, vivir constantemente en oración y buscar a una persona para Cristo, tal y como lo hicieron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, tal y como el apóstol Pablo lo está haciendo día con día para Cristo. El apóstol Pablo dice en el versículo 17: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús? Está diciendo, yo traigo en mi cuerpo las evidencias de lo que es vivir una vida para Cristo. Y le puedo asegurar, hermano, amigo que me escuchas, que esas evidencias, esas cicatrices que el apóstol Pablo traía en su cuerpo, ni usted ni yo la traemos en nuestro cuerpo. Porque el apóstol Pablo se refiere a las cicatrices que cargaba en su cuerpo por causa de Cristo. Recuerde usted que Pablo en múltiples ocasiones sufrió azotes. De los judíos, en 5 ocasiones recibió 40 azotes menos 1. En una ocasión cuando fue azotado antes de ser encarcelado en Filipos, lo recuerda. En otra ocasión cuando estuvo en manos del tribuno. Y usted, hermano, usted y yo, ¿cuándo hemos sido azotados por causa de Jesucristo? ¿Sabe? Aunque sus azotes no han sido físicos, sí hemos sido azotados en nuestro corazón y en nuestra alma cuando hemos sido rechazados socialmente por causa del Evangelio y nos vituperan por seguir a Cristo. Cuando nuestra propia familia nos da la espalda por causa de Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Alégrese. Aunque las personas no entiendan su fe,
en nuestro Señor Jesucristo. Porque para que el Evangelio avance, hermanos, hay un precio que pagar, y en toda la Escritura hay evidencias de que esto es así. Desde los patriarcas, desde los reyes, desde los profetas, hasta nuestro Señor Jesucristo, siempre ha sido así. Ahora, el apóstol Pablo dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo, hermano, a pesar del sufrimiento que se gozaba en el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios lo fortalecía en medio de las aflicciones. De tal manera, hermano, que le digo, alégrese, gócese, fortalézcase en medio de las aflicciones, hermano. Fortalézcase y gócese cuando usted es perseguido por causa de Jesucristo, porque el Evangelio, hermano, avanza y el número de creyentes aumenta y la iglesia siempre, hermano, se fortalece. A lo largo de la historia, a pesar de la persecución de la iglesia, hermano, el aumento de los hermanos en la fe ha ido en aumento y no en descenso. Y hoy somos más pueblo de Dios que en la antigüedad, hermano, porque la iglesia es de Cristo y el Señor Jesucristo cuida de su iglesia. Finalmente, hermanos, me despido como el apóstol Pablo se despide en la carta de los Gálatas. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por su palabra, por su mensaje que el día de hoy ha tenido para cada uno de nosotros. Ciertamente, Señor, dice el apóstol Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Padre, en el nombre de su Hijo amado, le ruego que esa gracia de mi Señor sea en la vida de mis hermanos, de mis hermanas en la fe. Cada vez que volteamos para ver esa cruz, donde mi Señor fue crucificado, allí podemos ver la gracia maravillosa de parte de usted. Esa gracia, Señor, ese regalo inmerecido que usted ha dado a nuestra vida para nuestra redención y nuestra salvación. Quizá hoy alguno de mis hermanos está sufriendo aflicción, está pasando por necesidad, está viviendo una situación complicada, difícil en el seno de su hogar, en su familia o en su propia persona. Hoy le ruego, hermano, amigo que me escucha, deposite sus cargas a las plantas de Cristo. Ya no cargue más sus problemas. Entregue sus cargas a Cristo, porque solo en Él podemos encontrar la paz que necesitamos. Gloriémonos en la cruz de Cristo. Desechemos de nuestras fuerzas, de nuestra carne, las cosas que nos estorban y que nos hacen tropezar día con día. Hermanos en la fe, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la misericordia del Padre sea con nosotros. Agradezcamos a Dios porque en este día, porque en esta mañana, Él ha hablado a nuestras vidas. Él desea restaurarnos, cambiarnos, transformarnos todos los días. Nuestro corazón siempre debe estar dispuesto. Nuestro corazón siempre debe guardarse para no pecar, para vivir una vida en rectitud y en santidad. Hoy Cristo nos llama a gloriarnos en Él, porque en Él, hermano, estamos seguros. En
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le damos, Señor, toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde siempre. Amado hermano, amada hermana, la paz del Señor sea contigo. Amén y amén.